Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecer muchísimo esta invitación al quinto Congreso Virtual de Bioimágenes FARDIT. Es para mí un honor poder participar y poder aportar un poco de lo que hacemos en la Ciudad de México con la mastografía y el medio de contraste. Mi nombre es María de los Ángeles Alfaro Mora, soy técnico radiólogo y licenciada en enfermería. Actualmente radico en la Ciudad de México, de donde soy originaria. Soy jefa de técnicos del Hospital Ángeles Universidad y pues el día de hoy les quiero compartir un poco de lo que hacemos en el servicio de imagen en el departamento de mastografía. Quiero platicarles un poco sobre el SEM y que es prácticamente una técnica neófita que se ha involucrado a partir del 2010 clínicamente. Quiero compartirles un poco sobre los beneficios que tiene la SEM, sobre los aportes que tiene hacia el diagnóstico de la glándula mamaria, los principios físicos, la adquisición, etc. Vamos a comenzar hablando un poco de la glándula mamaria. La glándula mamaria surge a partir de la semana cuarta de gestación con un levantamiento epitelial lineal llamado línea mamaria primitiva, en donde aparecen de 8 a 10 pares nodulares desde las líneas mamarias axilares hasta la parte superior del muslo. Es hacia la semana 10 de gestación en donde desaparecen algunos pares de nódulos y únicamente persiste uno, que es el que se va a convertir en la glándula mamaria propiamente, las cuales estarán situadas en la parte anterior del hemitórax, entre el borde lateral del esternón y la línea anterior axilar. Las mamas están formadas por piel, que es el tejido más externo. Después viene el tejido celular subcutáneo, luego un poco de grasa y seguido viene la glándula mamaria, que también está mezclada con lóbulos grasos, con ligamentos suspensorios o de Cooper, que son aquellos que nos dan soporte a la glándula, y los conductos galactóforos, los senos galactóforos, que son aquellos que se encargan de transportar la leche hacia el pezón. Tenemos también un poco más de grasa por detrás de la glándula mamaria y posteriormente viene el músculo pectoral mayor. Como todas las partes de nuestro cuerpo, la glándula mamaria está irrigada por varias arterias. La arteria subclavia, la arteria torácica superior, la acromiotorácica, la mamaria externa, la torácica lateral y las ramas intercostales perforantes laterales, las perforantes intercostales medias y las perforantes de la arteria mamaria interna. De igual forma, es un órgano, es una parte de nuestro cuerpo que está irrigada por nervios. Estos son los supraclaviculares, el plexo cervical, el nervio intercostal, que aporta filetes sensitivos, vasomotores y secretores. Cuenta también con cadenas ganglionares para el drenaje linfático, que son los ganglios de la mamaria interna, ganglios axilares y el plexo subareolar. La glándula mamaria toma esta forma semiesférica con un vértice en la punta, que es el pezón, a partir más o menos de la pubertad. Si bien entonces, ¿qué estudios son los que pueden ayudar a evaluar la glándula mamaria? Bueno, uno de ellos es la mastografía. La mastografía es una o más radiografías especiales de toda la mama que comprenden no solo la glándula, sino su extensión yuxtaaxilar y los planos profundos pretorácicos. ¿Como cuáles? Bueno, como ya lo hemos dicho, el músculo pectoral mayor. Existen dos tipos de mastografía. La primera es
tamizaje o mastografía de tamizaje. Esta se adquiere cuando la paciente es totalmente asintomática. Es aquella paciente mayor de 40 años en donde con su visita al ginecólogo toda la exploración es totalmente normal. No se palpan masas, no hay salida de secreción por el pezón, no cambia de color la glándula, de temperatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta mastografía de tamizaje? Únicamente vamos a tomar 4 proyecciones. 4 proyecciones principales, que es una proyección cefalocaudal o común conocida como CC, y una proyección medio lateral oblicua, conocida como MLO. ¿Por qué les menciono 2 y digo que son 4? Bueno, porque son una cefalocaudal derecha y la contralateral, la medio lateral derecha y la contralateral. Eso es lo que conforma un estudio de tamizaje. La segunda mastografía es una mastografía diagnóstica. ¿Qué quiero decir con diagnóstica o segundo tipo de mastografía? Bueno, que es una mastografía en donde el tamizaje salió anormal. Es decir, que se encontró alguna masa palpable, que se encontró alguna zona en el tejido mamario en donde tiene ciertas características que hay que estudiar más a fondo. No sé, tal vez microcalcificaciones, tal vez un nódulo que se alcance a apreciar por mastografía, alguna otra cosa que sea importante o que nos llame la atención. Vamos a hacer proyecciones adicionales o específicas. Estas proyecciones son aquellas que nos van a llevar a un fin común, que es evaluar un tejido específico y darle características. Estas proyecciones específicas pueden ser conos de compresión, conos de magnificación, pueden ser roles internos, cleavage, Cleopatra, cualquier otra proyección que no sea cefalocaudal o medio lateral oblicua. En esta mastografía de diagnóstico vamos a clasificar también a aquellas pacientes que ya vengan con alguna sintomatología, es decir, que ya se palpen alguna masa, que haya salida de secreción por el pezón, o bien que tengan algún antecedente en la familia directa, es decir, mamá, tía o hermana, con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer cervicouterino. Es muy importante que a cada paciente que nosotros exploremos hagamos un cuestionario antes de pasarla a la sala de mastografía. ¿Por qué? Porque entonces vamos a decidir si es una mastografía de tamizaje o una mastografía de diagnóstico. ¿Qué le podemos preguntar a la paciente? Antecedentes en la familia, le podemos preguntar si alguna vez la han operado, si trae estudios previos, es súper importante revisarlos para ver si en ese estudio previo a alguien le llamó la atención alguna zona en específico, sigue igual, evolucionó, aumentó de tamaño, aumentaron las microcalcificaciones. Entonces es súper importante hacer una anamnesis de esa paciente. Si toma algún método anticonceptivo para evaluar también cómo podemos encontrar la mama o qué nos esperamos encontrar en esa mama. Entonces, súper importante antes de pasar a una paciente a mastografía, siempre hacerle un cuestionario y sobre todo poner mucha atención a qué tipo de mastografía vamos a hacer. Ojo, no es anuncio, les presumo, este es el equipo que tenemos en el hospital, es Siemens, es un Mammotom Revelation. Existen 2 tipos de estudios para la mama, los que me van a caracterizar la morfología y aquellos que nos van a caracterizar lo funcional. Con lo morfológico clasificamos en mastografía, ultrasonido y tomosíntesis. Estos prácticamente sus principios son la atenuación de los rayos X en la mastografía y en la tomosíntesis y la deflexión de ondas de ultrasonido
claramente en el ultrasonido. Los funcionales los podemos dividir en dos, que es la resonancia y el PET. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en los funcionales? Vamos a estudiar, por ejemplo, la neoangiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Como ya sabemos, los tumores se componen de muchos vasos, porque prácticamente eso es lo que alimenta el tumor y eso es lo que lo hace crecer. Entonces, por eso es funcional. En el PET, pues podemos hacer un PET con FDG para ver la ruta de la glucosa. Los tumores se alimentan principalmente de sangre y de glucosa. Entonces, por eso son funcionales. ¿Existe algún estudio, algún método que pueda fusionar lo anatómico, morfológico con lo funcional? Claro que sí. Y eso es el SEM. La mastografía con medio de contraste, o SEM, por sus siglas en inglés, que significan mammography, no, perdónenme, Contrast Enhanced Mammography. Eso es lo que significa SEM, que traducido al español es la mastografía mejorada con medio de contraste. ¿Qué es el SEM? Hemos venido hablando de SEM, mastografía con medio de contraste. Bueno, pues sí, es una técnica emergente que utiliza materiales de contraste yodados para la visualización de neovascularidad mamaria. Nos ayuda a la estadificación preoperatoria, nos sirve como alternativa de la resonancia magnética y como auxiliar en la evaluación de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Tiene una sensibilidad del 92.7% y una especificidad del 67.9%. Como ven, ambos son suficientemente buenos dentro de los estándares del diagnóstico radiológico. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son aquellos factores que hacen que podamos realizar un SEM? Para empezar, y el más importante, un mastógrafo que sea innovador. Un mastógrafo que cuente con el software, que cuente con todos los elementos para realizar un SEM y adquirir estas imágenes con las características que más adelante les voy a explicar. ¿Qué otra cosa necesitamos o a qué parte del equipo multidisciplinario necesitamos? Necesitamos un médico que sea especialista en mama y a un tecnólogo que también sea lo suficientemente, pues, ¿cómo llamarlo? Lo suficientemente apto y con el suficiente conocimiento para poder tomar una mastografía en menos de 10 minutos. Necesita ser habilidoso porque es un estudio que vamos a contrarreloj. Entonces, necesitamos que tenga ese conocimiento suficiente como para poder posicionar y conocer su equipo al 100% para que podamos tomar un estudio exitoso. Además de todo esto, pues necesitamos medio de contraste yodado y un inyector. El inyector es parte fundamental de una mastografía con medio de contraste. El medio de contraste se tiene que pasar a 3.5 mililitros por segundo en una mastografía con contraste. Este caudal no está 100% escrito como una ley, pero está basado en varios artículos y en varios estudios que se han hecho como estudio. Y bueno, entonces el caudal que se utiliza es 3.5 mililitros por segundo. No más, no menos. Entonces, por eso es súper importante contar con un inyector dentro de la sala de mastografía para poder inyectar el medio de contraste a un caudal adecuado.
¿Cómo se adquiere la SEM? La SEM, o mastografía mejorada con contraste, se basa en dos principios. Uno es la neovascularización, por eso es que se utiliza el medio de contraste yodado. Y la dos es la atenuación de rayos X cuando pasan a través de diferentes materiales y tejidos. Entonces, ese es el principio de la mastografía. En la SEM, tras la administración del medio de contraste yodado, se obtienen dos imágenes consecutivas para cada proyección, una por debajo y otra por encima del borde de la absorción de energía de yodo, aproximadamente de 25 a 35 kilovoltios en el disparo de baja energía. Se sigue con una imagen de alta energía que permite adquirir la información de la captación del medio de contraste. La segunda es una imagen inadecuada para ser utilizada con fines diagnósticos. Esta es aproximadamente entre los 45 y 49 kilovoltios. Sin embargo, a pesar de no ser apta para los fines diagnósticos, permite aplicar un algoritmo de sustracción para obtener una imagen recombinada, en el que se visualizan las áreas de captación de contraste, mientras que en las áreas del tejido mamario normal permanecen visibles solo al fondo anatómico. El molibdeno, el rodio y el tungsteno se utilizan como materiales de ánodo, mientras que el molibdeno, rodio o plata se utilizan como materiales de filtro. Esto permite que la imagen de baja energía se pueda reemplazar a un 2D convencional. ¿Qué es lo que pasa en la imagen de alta energía? Cuando la energía de un fotón es lo suficientemente alta como para igualar la energía necesaria para expulsar un electrón de la capa K más interna del yodo, la probabilidad de absorción de fotones de rayos X aumenta en un factor 5, disminuyendo posteriormente de nuevo con el aumento de la energía del fotón. Al adquirir esta imagen de alta energía por encima del borde K y al usar esta imagen como procesamiento de la imagen recombinada, se puede identificar áreas de mejora de yodo, mientras que las demás eliminan el fondo. Nosotros en el hospital tenemos el Mammotome Revelation, como ya lo había mencionado, y este tiene algo que se llama TiSEM. El TiSEM no es otra cosa que nuestro filtro de titanio de 1 milímetro y 0.3 milímetros de cobre. El filtro de titanio permite una salida del tubo del 60% más alta con la misma calidad de imagen. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, el voltaje máximo determina la energía de fotones más alta en el espectro de rayos X, mientras que el material del ánodo influye en la distribución de energías presentes en el espectro. Es importante filtrar el haz de rayos X antes de que llegue al paciente para reducir el número de fotones de baja energía. Estos simplemente conducirán a dosis de radiación más alta, pero no contribuirán a la imagen. Con un filtrado adicional, se pueden filtrar energías de fotones específicos, fuera de las de rayos X, para aumentar o disminuir la energía promedio del espectro de rayos X. ¿Cuál es el protocolo del SEM? ¿Qué es lo que vamos a seguir en el SEM? Primero que otra cosa, como ya lo habíamos mencionado, vamos a interrogar a la paciente. Vamos a indagar si tiene alguna alergia, sobre todo a medios de contraste yodados,
o a lo mejor alimentos ricos en yodo, como lo es el camarón, como son los rábanos, como son los mariscos en general. Después de eso, vamos a pedirle a la enfermera o bien al técnico, si es que está capacitado, instalar una vía periférica venosa. Instalamos una vía muy similar a la que instalamos en tomografía. Tiene que ser una vena de un calibre, pues, adecuado para introducir medio de contraste a una presión de 3.5 mililitros por segundo. Pueden utilizar un catéter de 20 gauge, un catéter de 18. Son catéter muy, muy buenos que nos van a permitir el paso del medio de contraste a una buena presión, no la van a disminuir y no van a provocar algún otro efecto en el paciente como una flebitis. Una vez que la paciente esté interrogada, una vez que le hayamos instalado una vía periférica, es súper importante tener una vía permeable, es decir, podemos conectar alguna solución de base como una solución fisiológica para mantener la vena permeable y que podamos actuar en algún momento de reacción adversa. Entonces, vamos con lo que sigue. Le explicamos a la paciente qué es lo que va a pasar. El medio de contraste se tiene que administrar en bolo. En una sola exhibición se administra el medio de contraste. ¿Cómo lo vamos a calcular? No está nada escrito, no hay ninguna ley, pero 1.5 mililitros por kilogramo de peso es cómo se va a calcular el medio de contraste. Una vez calculada la cantidad y preparado su inyector, se va a conectar la paciente. Se ingresan datos en el equipo, se abre el estudio. La paciente puede estar sentada, que eso es lo mejor. Se inyecta, se hace una prueba de agua para ver que la vena esté permeable. Posteriormente vamos a administrar el bolo de medio de contraste. Y por último, un poco más de solución. Dejamos pasar 2 minutos. 2 minutos y tenemos que empezar a tomar la primera proyección, que es una CC. En mi centro de trabajo empezamos por la mama sospechosa. En algún otro centro empiezan de manera contraria. Es importante que una vez que se establezca un protocolo, ya sea que empecemos con la mama sospechosa o con la mama contraria, se debe de quedar establecido y se debe de seguir la misma línea siempre que haya estudios del SEM. Entonces, una vez administrado el bolo del medio de contraste y pasados 2 minutos, vamos a tomar la primera proyección, que es una CC en la mama sospechosa. El equipo, si tenemos el software, primero va a tomar una proyección de baja energía, posterior la de alta energía y al último hace la recombinación. No deben pasar más de 12 minutos. El estudio tiene una duración aproximada de 7 minutos en total. O sea, ya una vez que vamos a posicionar a la paciente y vamos a empezar a tomar el estudio, no deben pasar más de 12 minutos completos del estudio. Porque si no, pues entonces ya no tenemos el mismo resultado de la captación del medio de contraste. Realmente es un estudio muy, muy rápido. ¿Cuándo está indicado el SEM? El SEM está indicado cuando la mastografía convencional, el ultrasonido o la resonancia magnética no concluyen nada. Son estudios que no son concluyentes y bueno, entonces nos podemos auxiliar con la mastografía contrastada. En cicatrices después de un tratamiento conservador, lesiones palpables, casos difíciles, preoperatorios, pacientes contraindicados en la resonancia magnética que sean claustrofóbicos o que pues no tengan la solvencia económica para un estudio de resonancia, bueno, pues el SEM puede ser una buena opción.
Pacientes de alto riesgo, aquellos pacientes que ya en mastografía convencional hayamos visto algo y en el ultrasonido también, que veamos más maligno que benigno, entonces podemos aplicar el SEM y tendremos un resultado bastante favorable. ¿Hay contraindicaciones en el SEM? Sí, claro que sí. Entre ellas está la alergia al medio de contraste yodado, la insuficiencia renal o el embarazo. ¿Cuáles son las diferencias del SEM con las demás modalidades de imagen? Bueno, pues con la mastografía convencional, regresemos un poco a lo morfológico, únicamente nos va a dar características anatómicas. Con la tomosíntesis hacemos exactamente lo mismo, solamente vamos a caracterizar la morfología igual que el ultrasonido y hablamos de PET y resonancia magnética como estudios funcionales. La mastografía sí es barata en algunos lados, pero no es concluyente. Y si nos vamos al otro extremo, pues la resonancia magnética pudiera ser concluyente, pero no está al alcance de todos, mucho menos un PET, que es mucho más caro. Vamos a ver un poquito de las imágenes de la mastografía mejorada con medio de contraste. Este es un ejemplo de un estudio. Si ven la imagen de baja energía, aquí de este lado, una imagen de alta energía y una imagen recombinada. En la imagen de baja energía se observa una imagen sospechosa que se realza claramente en la imagen recombinada. El tumor capta el medio de contraste debido a su neovascularización. La histopatología mostró que era un carcinoma ductal invasivo. La imagen de energía alta no es útil para fines diagnósticos, ya lo habíamos mencionado, pero se utiliza para la reconstrucción de la imagen recombinada. La imagen B, que es su imagen de alta energía, es la que hace ahí un match con un algoritmo matemático que hace el mismo equipo y el resultado es una imagen recombinada. El SEM también nos va a ayudar a recategorizar. ¿Por qué? Bueno, en una mastografía convencional podemos ver esta lesión y cualquier médico por las características que hay y aparte porque es una masa palpable y sólida, bueno, pues lo puede dar como un BIRATS 3. Ojo, cuando hacemos el TAISEM, a la administración del medio de contraste, podemos ver que no hay realce. Entonces, se recategoriza a un BIRATS 2. Caso contrario, puede pasar para un nódulo que categorizaron como BIRATS 4, es decir, no cumplía todos los aspectos para un cáncer de mama 100%, bueno, entonces hacemos la mastografía contrastada y vemos que el realce es súper alto. Se caracteriza súper bien la lesión y bueno, se recategoriza a un BIRATS 5. Habemos también situaciones en las que vamos a confirmar la existencia de un cáncer ductal, de un cáncer in situ. Estos nombres no los pone más que patología. Imagen únicamente va a decir esto es bueno, esto es malo. Este es el caso como estas imágenes que se caracterizan. Esto es morfológico porque es una tomosíntesis, pero vemos que tiene bordes espiculados. Al paso del medio de contraste vemos que efectivamente reforzó y sus bordes son espiculados. Igual en la proyección MLO vemos las mismas características. Pasa como en estas imágenes tenemos un fibroadenoma en el cuadrante inferior interno de la mama derecha. La lesión era totalmente palpable en el examen físico. La imagen de baja energía es esta y la B es la recombinante, que muestra un patrón de realce del área sospechosa.
Sin embargo, la definición de los bordes, la forma redondeada, el bajo grado de captación del medio de contraste y la homogeneidad de la distribución del medio de contraste yodado sugieren la existencia de una lesión benigna. Les voy a mostrar un caso muy particular del Hospital Ángeles. Tenemos a una paciente con antecedentes de cáncer cervicouterino y ovárico a los 25 años de edad. Regresa a los 35 años de edad con un nódulo palpable en la mama derecha. Entonces, al hacerle la mastografía, claramente se ve aquí el nódulo, se ve con bordes definidos, pero causa sospecha por los antecedentes que tiene. Se administra medio de contraste y la lesión no realza lo suficiente para hacer algo malo. Los bordes siguen siendo muy bien definidos. Entonces, igual, en sus equipos, en los que tengan el TiSEM o la mastografía con medio de contraste, no es necesario que pongan imagen de baja energía, imagen de alta energía. Solito el equipo les va a tomar una imagen seguida de la otra. Y al momento de mostrarlas, les va a dar todas las características. Les va a decir si es una imagen de baja energía, cuando ya la imagen está recombinada y cuáles son los píxeles de magnificación. Les dice incluso el tiempo que tardaron en tomar el estudio. ¿Cuáles son las ventajas de la mastografía con medio de contraste? Son varias. En realidad es que la mastografía con medio de contraste promete muchísimo. Una de ellas es que es muy rápida, ¿no? A diferencia, ejemplo de la resonancia magnética, que es 1 hora de estudio. En la mastografía con medio de contraste son 7 minutos aproximadamente. Es fácil de reproducir y de interpretar. Es económica a comparación de la resonancia magnética y ahí, pues, los costos no son tan altos. Es bien tolerada por las pacientes, que eso es algo muy importante, porque en los tiempos de resonancia son súper largos, el estudio es muy incómodo, y bueno, en la mastografía con medio de contraste el estudio es corto y la paciente, pues, la única molestia es como, ahora sí que la compresión que le hacemos a la mama. Proporciona un estudio mamográfico de rutina y la imagen recombinada en un solo procedimiento. La imagen de rutina es aquella de baja energía. La recombinada, pues, es aquella que hace ya el proceso logístico con la mastografía de alta energía o la toma de alta energía, perdón, y hace se recombina con un algoritmo y pues bueno, tenemos como resultado esa sustracción que hace que podamos ver las imágenes que realzan el yodo. Estudia ambas mamas en un mismo procedimiento. Tenemos esa gran ventaja. Se puede realizar en pacientes que llevan marcapasos o algún material metálico, así como en pacientes claustrofóbicos o muy obesas. Incluso se puede aplicar con pacientes que traigan implantes, pero ahí ya hay un pero en las pacientes con implantes. Vamos a ver las desventajas que tiene este estudio. Es una dosis de radiación un poco alta para las glándulas, ¿no? Alrededor de un 80% más que una mastografía convencional. Debe de realizarse en ayunas y pues tiene que ser un estudio programado. No puede realizarse en pacientes con posibilidad de reacción adversa al yodo, sin medicación. Tal vez a alguien que es alérgico al yodo, que no hace alergias severas, se puede premedicar y se puede hacer el estudio. Esto siempre con el consentimiento del médico, ginecólogo, oncólogo que esté mandando el estudio y el médico radiólogo. No debe realizarse en pacientes con insuficiencia renal.
Recuerden que el medio de contraste yodado se filtra y se elimina a través de los riñones. Entonces, a estas pacientes también es súper importante solicitar estudios de creatinina para ver el nivel de filtración glomerular y ver si es una paciente apta para la administración de medio de contraste. ¿Puede haber algún caso de reacción adversa? Claro que sí. Todos estamos expuestos a que hoy no hagamos reacción y en 3 días sí la hagamos. Entonces siempre hay que estar prevenidos y lo que ya les había mencionado anteriormente, jamás inyectar solamente el medio de contraste y descanalizar. Se descanaliza la paciente o se quita la vía periférica hasta que el estudio se dé por concluido y la paciente esté normal. El rendimiento diagnóstico en pacientes con prótesis de mama es menor. Pues las pacientes con prótesis son un poquito más difíciles, tanto de manipular como pues la técnica la tendríamos que hacer manual y pues eso baja un poco la calidad del estudio. Vamos con la conclusión del SEM. Que es una técnica muy valiosa para el diagnóstico y la estadificación del cáncer de mama primario. A pesar de ello, sigue siendo una técnica poco conocida. El excelente rendimiento diagnóstico de la técnica hace que constituya una prometedora modalidad de diagnóstico por imagen inicial en pacientes sintomáticas que proporcionaría una mejor información diagnóstica de estadificación desde la primera vista clínica. También podría ser un instrumento útil de detección en pacientes con mayor riesgo de cáncer de mama y que actualmente no están cubiertos por la mastografía convencional. Les quiero agradecer la atención prestada a esta ponencia. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido de algo, espero que hayan aprendido algo. Es una técnica muy nueva, clínicamente hablando, no tenemos tanta experiencia. Habemos algunos centros que ya estamos estandarizando o ya estandarizamos un protocolo y que nos ha funcionado bastante bien. En lo personal, estoy enamorada de la mastografía y de todo esto tan maravilloso que se puede hacer, de lo tanto que podemos ayudar a las pacientes y la detección tan temprana que se puede hacer realmente del cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes, pero del que podemos salir si es que se detecta a tiempo. Muchísimas gracias. Espero que tengan un buen día y que les haya quedado un muy buen sabor de boca de esta plática. Los dejo con una frase de Albert Einstein que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Esa es la voluntad. Gracias.